Hola a todos de nuevo, vamos con una nueva píldora de electrónica de potencia, en este caso la número 9, y vamos a hablar de un convertidor continua a continua con aislamiento galvánico, que es el medio puente, o como se dice en inglés, DC-to-DC Half-Bridge Converter. Antes de meternos explícitamente con él, he añadido aquí este pequeño cuadro de clasificación donde se ve un poquito los convertidores continua a continua alimentados en tensión, digamos agrupados con dos criterios, en función de si tienen aislamiento si no tienen aislamiento o tienen aislamiento galvánico, es decir, un transformador de alta frecuencia, y también en relación con el flujo de energía, si es unidireccional o bidireccional, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en la primera casillita, es decir, sin aislamiento y unidireccional, tenéis los convertidores básicos, que como bien sabéis, de alguna forma derivan casi todos de ellos, ¿vale? Aquí tenéis los convertidores bidireccionales, el bus síncrono o el convertidor bidireccional de una rama, el convertidor cuadrante, el back bus bidireccional, ¿vale? Que hablaremos de ellos, ¿vale? En esta parte de aquí, unidireccional y sin un aislamiento, tenéis el forward y el flyback, y aquí marcado en rojo, bueno, tenéis aquí 4 convertidores, el medio puente, el puente completo y el push-pull, que de alguna forma son bastante parecidos. De hecho, hoy vamos a ver el primero, el medio puente, pero ya veréis que, digamos que tanto el puente completo como el push-pull tiene un funcionamiento que vamos a decir gemelo uno de otro, digamos, entendiendo el funcionamiento de uno, el resto es muy parecidos. Y como veis, he marcado aquí arriba que derivan del convertidor buck. Ya veremos en su análisis, al igual que pasaba en el forward, ¿vale? Que a pesar de que metemos el transformador de alta frecuencia, su análisis es exactamente igual que el del convertidor buck. Bien, aquí tenemos el convertidor flyback. Más adelante hablaremos de también una posibilidad que tiene el medio puente y el puente completo de implementar, que en este caso cambiando la posición de la bobina, y que derivan de los inversores electrónicos y que tienen un análisis distinto y que van a ser muy interesantes. Su análisis va a ser muy interesante para luego hablar de los convertidores bidireccionales, en concreto del convertidor el convertidor bidireccional por doble puente activo, o como se conoce mejor, el DAP converter, ¿no? Vale. Bueno, aquí finalizando, tenemos aquí el flyback bidireccional, que es otra posibilidad que deriva del convertidor flyback. Bien, sin más preámbulos, vamos a centrarnos en el objeto de esta píldora, que es analizar este convertidor. Bien, pues bien, aquí tenéis una primera posibilidad de implementación del circuito, ¿vale? Como veis, a primera imagen, bueno, se ven aquí muchos elementos, ¿vale? Bueno, primero identificamos la tensión de entrada y la tensión de salida con la carga, lo habitual, y luego, bueno, aquí los elementos claves que ya forman parte del convertidor reductor, ¿vale? El diodo de salida, la inductancia y el condensador, ¿vale? Este diodo que he puesto aquí de 5, en la práctica no hace falta ponerlo, porque este rectificador que aquí a la entrada podría hacer el mismo papel, pero bueno, yo siempre recomiendo ponerlo porque, bueno, primero simplifica la comprensión del circuito. En segundo lugar, cuando lo simulamos, a veces es importante porque si no el simulador, bueno, se puede volver un poco tarumba con la corriente aquí de la bobina. Y también, luego un funcionamiento normal, de alguna forma mejora el rendimiento, Podemos poner aquí un diodo de calidad. Entonces, bueno, la inclusión de este diodo, bueno, simplifica, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, luego veis que de alguna forma lo que hacemos con la señal continua es, mediante los transistores la pasamos a alterna, con el transformador la transformamos en alterna y la rectificamos, ¿vale? Es un poco el proceso que hace este circuito, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis el rectificador típico de 4 diodos, de 1, de 2, de 3 y de 4. Aquí está el transformador de aislamiento, que ya lo he cambiado por su modelo simplificado, con un transformador ideal e inductancia magnetizante. Hablaremos luego de la inductancia magnetizante. La inductancia magnetizante, ya sabéis que en estos circuitos es un elemento indeseado. Digamos, nos gustaría que no estuviera, ¿no? Dicho de otra forma, vamos a decir que su principal función es no molestar, ¿no? Entonces vamos a intentar que sea lo más grande posible y que el transformador se parezca lo más posible a un transformador ideal, ¿vale? Bien, y luego en la parte de entrada para generar la alterna, pues bien, tenemos los dos transistores aquí colocados en rama, pero quiero puntualizar una cosa importante, que aquí en este convertidor en concreto no se van a comportar como una rama, porque ya veremos que hay momentos en que está cerrado el transistor de arriba, hay momentos en que está cerrado el transistor de abajo, pero hay momentos en que no está cerrado ninguno de los dos. Es decir, que realmente no es una rama en el sentido de que están conmutando, ¿vale? Es decir, que vamos a decir que tenemos dos ciclos de trabajo, ¿no? O dos duties, ¿no? El duty de arriba y el duty de abajo, aunque en la práctica sean iguales, ¿no? Pero repito, no se comporta como una rama y esto es importante,
¿vale? Bien, y luego, para conseguir la señal alterna necesaria, pues la tensión de entrada, con el apoyo de los condensadores de entrada, dividiéndonos en la mitad, repartido en dos partes, pues conseguimos aquí un punto cero, un punto intermedio, donde tenemos la mitad de la tensión de entrada. Es decir, que si aquí, por ejemplo, fueran 400 voltios, acá habría 200 voltios, ¿vale? Así, cuando el transistor de arriba se cierre, aquí habrá 400 voltios, aquí 200, aplicamos 200, y cuando el transistor de abajo se cierre, aquí habrá 200, aquí habrá 0 menos 200, es decir, conseguimos de esa forma una señal alterna, ¿vale? Bueno, eso lo veremos con calma después, ¿no? En la siguiente lámina os pongo una alternativa de implementación que también es muy popular, que como veis la única diferencia es el rectificador de doble onda que se implementa a la salida, que se puede hacer con el transformador con un solo diagonal y 4 diodos, o secundario con toma media y 2 diodos, que esto seguramente lo habéis visto en la parte de fuentes de alimentación, en las asignaturas de electrónica básica, pero bien, en cualquier caso, yo he marcado aquí en colores las señales V1, V2, V3, vuelvo un poquito por atrás de ambos convertidores, V1, V2, V3, en ambos casos son iguales, ¿vale? Aquí la única diferencia es que cuando el transistor de arriba se cierra, trabaja el diodo de arriba rectificando la señal, y cuando se cierre el de abajo, que la señal es negativa, pues bien, trabaja el diodo de 2 también rectificando la señal, ¿vale? Aquí nuevamente este diodo podríamos no ponerlo, puesto que la corriente de la inductancia se va a cerrar por los diodos del rectificador, pero bien, repito, yo siempre lo pongo por lo que he dicho antes, ¿no? Simplifica la comprensión del circuito, como vais a ver ahora, también ayuda a que el simulador se comporte mejor y no dé problemas, ¿vale? Y seguramente reduce las pérdidas, ¿no? Es decir, que colocarlo es una cosa interesante incluso en un diseño real, Bien, una cosa importante que vamos a enfatizar, que es que la generación de señales de control desde el microcontrolador aquí es muy distinta, ¿vale? Muy distinta, es completamente distinta al reductor, al elevador, incluso al forward y al flyback y los convertidores que vimos hasta ahora, ¿vale? Si hasta ahora teníamos una señal triangular que iba entre 0 y 1 y la comparábamos con el duty para generar la señal de control, pues bien, ahora la cosa es distinta porque tenemos dos transistores que trabajan cada uno en un semiperiodo de conmutación. Así el transistor de arriba solamente trabaja en el primer semiperiodo y el transistor de abajo trabaja en el segundo. Con lo cual hay que hacer las cosas de una manera distinta, ¿vale? Se puede hacer de muchas formas, pero la forma más habitual es generar una señal triangular de referencia a la frecuencia que queramos conmutar, que vaya entre +1 y -1, ¿vale? De forma que la parte positiva es la que se utiliza para generar el gobierno del transistor T1H comparando con 1 menos D, ¿vale? De forma que si el duty es igual a 1 tenemos la señal cuadrada perfecta, y si el duty es igual a 0 o muy pequeñito, pues tendríamos nada más lo poquito del piquito de aquí, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Vale? Y por la parte de abajo, usando la parte de abajo de la triangular, pues generamos la del transistor T1L, comparando con -1 menos D, ¿vale? De forma que cuando la triangular esté por encima es cuando el transistor conduce y el resto del tiempo está sin conducir, ¿vale? Obviamente los duties en funcionamiento normal son iguales, ¿vale? Y esto es un poco la forma de sintetizar la señal. Una cosa que quiero comentar antes de que se me olvide es, bueno, que hay algunos libros que definen el duty en lugar que, como hice yo, con respecto al semiperiodo de conmutación, lo definen respecto al periodo total. En ese caso, el duty iría entre 0 y 1 medio. Yo el 1 medio ya lo tengo metido aquí, entonces mi duty va entre 0 y 1, ¿vale? Tener cuidado cuando cogéis una referencia o un libro, digamos, cuando hablen del duty, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Vale? Yo estoy hablando, mi duty se refiere al semiperiodo de conmutación, de alguna forma el tiempo que trabaja cada uno de los transistores, ¿vale? Bueno, aquí, perdón, voy a tomar un traguito de agua. Aquí tenéis una pequeña simulación en el simulador, en PSIM, ¿no? Donde he generado la triangular, bueno, la tenéis aquí, de una determinada frecuencia, creo que son 20 kHz, ¿vale? Bueno, aquí veis aquí, perdón, 20 kHz, tensión pico a pico 2 voltios, -1 y duty 0,5, ¿vale? Para generar esta señal. Fijaros que es distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Y aquí en el comparador, que lo he hecho en plan digital, veis que con 1 menos duty gobierno el transistor de arriba y con -1 menos duty gobierno el transistor de abajo, ¿vale? Esto es
En este caso, por ejemplo, está hecho para duty 05, ¿vale? Pero bueno, podríamos poniendo cualquier duty, generamos las señales, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, os hice unas simulaciones para que veáis cómo quedarían, ¿vale? Pues con duty muy pequeñito, 0,1, con duty 0,5 y con el duty casi 1, ¿vale? ¿Vale? Que el duty 1 sería, cuando acaba uno empezaría el otro, ¿eh? Fijaros que las señales están ahí cruzadas, ¿vale? Repito, la forma de controlar aquí los transistores es un poco distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Echarle un vistazo a esto y entenderlo bien porque es bastante importante, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a analizar un poco cómo funciona el circuito de una manera muy sencilla, ¿vale? Fijaros que entonces hay momentos en que está cerrado el transistor de arriba, hay momentos en que están abiertos los dos y hay momentos en que está cerrado el de abajo. Vamos a ir viendo intervalo a intervalo, Entonces, fijaros cuando el transistor de arriba está cerrado, que lo he marcado aquí, este está abierto, ¿vale? Fijaros que aplicamos tensión positiva al transformador, esto conduce, ¿vale? Y conduce la bobina, es decir, este diodo no conduce, conducen el diodo de 1 y el diodo de 4 en modo rectificador, ¿vale? Voy a dejar aparte la inductancia magnetizante. Está claro que al aplicar aquí tensión va a haber una corriente magnetizante, vamos a verla luego con calma, ¿vale? No obstante, acordaros que esta es indeseable, no queremos que nos moleste, luego vamos a ver qué efecto tiene, ¿vale? Correcto. Bueno, aquí tenéis un poco el circuito pequeño, pequeño para ver exactamente lo que está pasando, ¿vale? Fijaros que cuando abro los interruptores y esto deja de conducir, se deja aplicar tensión y es cuando la corriente del inductor de salida, ¿vale? Circula por el diodo, ¿vale? Lo veis por aquí, ¿vale? Esto es lo que os decía yo, si no hubiera este diodo, esta corriente circularía por estos diodos de aquí, que también funcionaría, ¿vale? Pero bien, colocar este diodo yo creo que ayuda a comprender, ¿vale? Entonces aquí, de alguna forma, cortocircuita la salida y aquí habría tensión cero, ¿vale? Esto va a quedar cortocircuitado. Y la inductancia magnetizante pues va a circular la corriente por los diodos, de alguna forma afectando a esta corriente. Ya veréis que hay momentos en que es negativa, hay momentos que es positiva. Eso lo vamos a ver después con calma para ver exactamente el pequeño efecto que hace esta inductancia. De momento la vamos a despreciar, ¿vale? Correcto. Luego, ¿qué pasa? Que luego cerramos el de abajo, ¿vale? Y entonces aplicamos tensión negativa, ¿vale? De alguna forma la corriente, lo he puesto aquí un poco enrevesado, viene por aquí y sale por aquí, ¿vale? Y aquí aparece tensión negativa, ¿vale? Que la corriente, como es negativa, aquí está el positivo, sale por aquí, conduce el diodo de 2, ¿vale? Esto es un rectificador, ¿vale? Y vuelve por aquí, ¿vale? Este diodo no conduce, ¿vale? La inductancia magnetizante va a querer cargar en sentido contrario, ¿vale? Lo veremos después también, ¿vale? Aquí no la estoy contemplando, ¿vale? Y esta es un poco la situación. Volvemos a abrir, otra vez, entonces esto se cierra por aquí, la corriente se cierra por aquí, ¿vale? Y esto es un poco la situación que tenemos, ¿vale? Resumen, ¿qué es lo que tenemos? Que estamos generando, es decir, momentos en que está cerrado, momentos en que no está abierto ninguno de los dos, aplicamos tensión, ¿vale? Y se rectifica, se rectifica, ¿vale? Se rectifica, ¿vale? Es lo que hace. Aplicamos tensión, la quitamos, aplicamos tensión, la quitamos. Fijaros lo que tenemos desde el punto de vista de salida, tenemos exactamente lo mismo que el convertidor reductor. Lo único que en lugar de tener aquí la tensión de entrada, tenemos N-2 partido por N-1, la mitad de la tensión de entrada, ¿vale? Es decir, que si cambiamos en el reductor V sub E por V sub E multiplicado por N2, N2 partido por N1 por la mitad de la tensión de entrada, tenemos la primera ecuación de diseño, que es exactamente la misma del reductor, ¿vale? Y quiero hacer un comentario más. Fijaros que el medio puente, digamos, es como si fuera un reductor de frecuencia doble, porque digamos que tenemos un reductor que se monta con el transistor de arriba y otro reductor que se monta con el transistor de abajo, si os dais cuenta, ¿no? ¿Vale? Es decir, que es cada semiperiodo, vamos a decirlo así, que es como un reductor. Os dicho de otra forma, si el convertidor trabaja el doble de la frecuencia de conmutación, yo, por ejemplo, si genero esta señal de 20 kHz, el reductor es como si tuviera un reductor trabajando a 40 kHz, ¿vale? Esto te explico. Con lo cual esto va a facilitar el diseño de la bobina, facilitar el rizado, a facilitar una serie de cosas, ¿vale? Esto luego hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de los condensadores, rizados de corriente, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poco de ese transformador, ¿vale? Entonces, fijaros que al final al transformador en el primario le aplicamos una tensión así, ¿vale? No es una señal alterna pura, como podéis ver, pero bueno, sí que tiene valor medio nulo, ¿no? Entonces, obviamente el flujo del transformador, ¿vale? Digamos, va a ser como un transformador normal, ¿no? ¿Vale? En los momentos de que es cero, el flujo se mantiene constante, cuando le aplicamos tensión, el flujo crece, cuando es cero se mantiene constante y va a estar haciendo así, ¿vale?
Obviamente la situación peor sería con DUT igual a 1, que sería el flujo haría como una triangular perfecta, ¿vale? Correcto. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente impedir que el núcleo se sature, ¿vale? Habrá un flujo máximo que se sature, ¿vale? Bueno, aquí simplemente aplicando la ley de Lenz, teniendo en cuenta que aplicamos la mitad de la tensión de entrada, ¿vale? Que el flujo va desde menos flujo máximo a flujo máximo, es decir, que recorre 2 veces el flujo máximo en un semiperiodo de conmutación en D por T sub S, ¿vale? Correcto. Bueno, aquí tenéis una de las ecuaciones de diseño, ¿vale? Que nos da el valor de N1, que junto a la otra ecuación de diseño, la ecuación 1 que vimos antes, es lo que nos va a permitir diseñar, como siempre, el convertidor, ¿vale? Acordaros que la inductancia magnetizante del transformador es indeseable, es decir, su principal función, repito, es no molestar. Entonces, cuanto más grande sea, mejor. Por eso le vamos a poner en TR0 y podemos estimarla, igual que hicimos, si os acordáis, con el convertidor forward, ¿vale? Podemos hacer una estimación de su valor para ver qué efecto tiene, ¿vale? Qué efecto tiene. Y de hecho, de alguna forma aquí tenéis el efecto, ¿vale? Fijaros aquí, os he puesto la corriente de la inductancia de salida, ¿vale? Digamos, aquí estaría trabajando el primer transistor en color rojo y aquí estaría trabajando el segundo. Esto es lo que os decía, que se parece como si hubieran duplicado la frecuencia de conmutación. Fijaros que cuando esté trabajando el primer transistor, cargamos la inductancia magnetizante, vamos a decirlo así. Fijaos que hay momentos en que es negativo y momentos en que es positivo, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿vale? Mientras estemos aquí, que está cortocircuitado por el diodo, el flujo se mantiene constante, ¿vale? Puesto que la corriente va a recircular por estos diodos. Bueno, en la práctica habrá pérdidas, ¿no? No se mantendrá constante, pero bueno, considerando todos los elementos ideales va a ser así. Y luego en la parte negativa, cuando aplicamos tensión negativa, pues esto se descarga, así vamos a decir, ¿no? ¿Vale? Entonces fijaros que el transistor de entrada, el transistor T1, tiene que soportar la corriente de salida más esta corriente adicional indeseable, que si queremos que sea lo más pequeña posible, ¿vale? Cuanto más grande sea la inductancia, mejor. Aquí os hice una pequeña simulación en el simulador en PESIN, donde veis un poco una corriente de salida, en este caso está puesta para 20 amperios, un ejemplo para 20 amperios, ¿vale? Y os he marcado el efecto de la inductancia magnetizante. Fijaros que la corriente ya la he pasado directamente al secundario para que se vean los efectos y ves cómo esto azul tendría que ser exactamente igual que la roja, pero ¿qué pasa? Que la corriente magnetizante hace un efecto aquí extraño, ¿no? Al principio nos ayuda, ¿vale? Nos ayuda y luego da un pico de corriente mayor, con lo cual de alguna forma dificulta el filtrado, ¿no? Entonces, lo dicho, cuanto más grande sea esta inductancia, mejor, menos efecto tiene y menos molesta, ¿no? ¿Vale? Esto luego cuando se hace el diseño, en principio se desprecia, luego se calcula, bueno, y se ve cuánto llega a molestar esta inductancia, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento de diseño de este convertidor? Pues la verdad es que es idéntico al de todos los anteriores, ¿vale? Primero seleccionamos la frecuencia de conmutación, 20 kHz, 30 kHz, la que queramos, ¿vale? Con la ecuación 1 seleccionamos la relación de espiras, N2 partido por N1, como hicimos siempre. Pues, ¿con qué criterio? Pues bueno, para trabajar en condiciones nominales, pues con un ciclo de trabajo confortable. Yo, por ejemplo, siempre lo hago con DUT 0.5, pero bueno, cualquier decisión, ¿vale? Luego seleccionamos el N1 con el núcleo del transformador para que no se sature con la D máxima. La D máxima habitualmente se suele considerar que es 1, aunque el circuito no lo utilice, bueno, para asegurarnos de que el transformador nunca se sature. Fijaros que en la curva BH, en este caso, estamos recorriendo, lo he puesto aquí en rojo, digamos, el flujo está recorriendo en la curva BH de arriba para abajo, ¿vale? ¿Correcto? ¿Vale? Podemos hacer también la estimación, como hicimos en el forward, si os acordáis, del valor de la inductancia. Acordaros que esta inductancia, que calculamos esta estimación, va a ser muy variable, porque acordaros que al poner entre hierro cero va a depender fuertemente de la permeabilidad del material y a su vez la permeabilidad del material depende fuertemente con la temperatura, con lo cual va a ser una inductancia que no va a ser muy estable, ¿no? Pero acordaros que no nos importa que sea estable, nos importa que sea muy grande, cuanto más grande mejor, ¿no? Acordaros, principal función, no molestar, ¿no? ¿Vale? Bueno, bien, y yo creo que con esto podemos dejar, digamos, explicado el funcionamiento del convertidor, que como veis, digamos, a pesar de que tiene muchos elementos que hay que tener ojo con ellos porque hay que calcular aquí muchas cosas, pero realmente se comporta como un convertidor reductor. Y os dejo planteado el problema habitual que os dejaba planteado, un convertidor medio puente, ¿no?
que entre con bus de entrada 480 más menos 50 voltios, ¿vale? La tensión de salida la queremos estabilizada a 5 voltios, capacidad de una potencia de 100 vatios, rizado admisible para calcular los condensadores de entrada y condensadores de salida del 1%, ¿vale? Y bueno, la frecuencia de conmutación, por ejemplo, 20 kHz, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos que ser capaces de dimensionar razonablemente o razonadamente la relación de espiral transformador, calcular su inductancia magnetizante, la inductancia que queremos colocar, los condensadores de entrada, los condensadores de salida, y por supuesto los esfuerzos de tensión y de corriente en cada uno de los semiconductores, ¿vale? Acordaos que este es opcional, podéis ponerlo o no, queda a criterio del diseñador el colocarlo, ¿vale? Bueno, y con esto yo creo que damos por finalizada esta novena píldora y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos.